Hola ¿Cómo Yolanda, estás? ¿cómo Hola estás? Paula. Bien, felizmente tú. Bueno, para todas las personas que se están conectando, les cuento que este live se enmarca en la celebración o conmemoración de los 140 años de la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes, un 18 de septiembre de 1880. Y invitamos a Yolanda, porque Yolanda es una investigadora que se ha especializado en la transferencia desde Europa hacia América, específicamente en la arquitectura, y específicamente ha investigado mucho en torno a la figura de Emilio Jequer, o Emile Jequer, como también se le conoce. Hola Yolanda, Hola ¿cómo Paula. estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. Oh, qué bueno, muchas gracias. Ha sido súper entretenido conversar contigo en los preparativos y en realidad yo creo que nos vamos a quedar cortos con esta hora de conversación. Pero bueno, voy a presentarte un poco mejor. Yolanda es magíster en arquitectura de la Universidad Católica, es candidata a doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica y gracias a una beca CONICYT está realizando una cotutela para este doctorado en la Universidad Pantheon Sorbonne de París. Yolanda además se ha enfocado en la investigación de la historia cultural, como ya les mencioné, y actualmente es coordinadora del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Así que, Yolanda, mira, para las personas que se van incorporando en nuestra conversación, me gustaría que nos contaras muy cortito cómo es esto de que una arquitecta se dedique más que nada a la investigación y no tanto al diseño o la edificación de construcciones como la mayoría de la gente piensa. Bueno, gracias Paula por la presentación y gracias a todos los que se están conectando. Gracias por Sí. escucharnos. Bueno, sí, la arquitectura es bastante amplia y efectivamente yo en un tiempo me dediqué al diseño, me dediqué a la construcción, a estar en obra, diseñar escenografías, diseñar casas, etcétera. Pero poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía una curiosidad por volver a estudiar, por relacionarme con la academia, con la investigación. Por eso es que vine a Chile, porque yo soy peruana. Vine a Chile a estudiar el magíster en arquitectura en la Universidad Católica y estudiando allí, desarrollando mi tesis, me di cuenta que en verdad me interesaba más este lado de la investigación en arquitectura, descubrir capas de historia en los edificios o maneras nuevas en que se interactúa con otras disciplinas. Y entonces ahí me fui metiendo un poco más en la investigación hasta que finalmente ya di el paso completo cuando postulé al doctorado para dedicarme completamente a una vida en la academia y en la investigación. Ujú. Bueno, y en su trayectoria, Yolanda eligió dedicarse a investigar el legado de Émile Jacquier como una especie de representante de la arquitectura que pasa desde una sociedad más tradicional a una arquitectura moderna. Y bueno, también este live se enmarca en el 140 aniversario del museo. También lo estamos realizando porque un 21 de septiembre se inauguró el edificio que alberga el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, y lo diseñó Emile Jacquier, entre otros tantos edificios de Santiago, como la Bolsa de Comercio, la antigua estación de Pirque, que ya desapareció, la estación Mapocho, entre otros edificios, o también la Casa Central de la Universidad Católica. Y él nos dejó una huella muy grande, pero realmente se conoce de él muy poco en Chile. Así que partamos por que tú nos cuentes quién fue Emilio Joquer, Yolanda. Bueno, Emilio Jacquet fue un arquitecto chileno, francés, porque era de familia francesa, pero él nació en Chile. Nació en Uh -huh. Santiago el 11 de enero de 1866. Su papá fue Henri Jacquier, o llamado Enrique Jacquier en español, un ingeniero francés que vino a Chile a mediados del siglo XIX para trabajar en la construcción de los primeros ferrocarriles del país. Y estuvo varios años en Chile, de hecho se casó en Santiago, tuvo sus 3 hijos en Santiago y los inscribió en el registro civil, eso les llama la atención, porque en vez de inscribirlos en la embajada. Y después de 4 años de nacido Emile, toda la familia regresa a Francia, aparentemente para que asegurarles a sus hijos una educación francesa. Los Jequier regresan a Francia
y ahí los hijos se educan en su educación básica. Émile entra a la École Spéciale d'Architecture, estudia 3 años y se titula de arquitecto, sale diplomado de arquitecto en 1886, y inmediatamente entra a la École des Beaux-Arts, a la sección de arquitectura de la École des Beaux-Arts de París, y ahí también estudia durante 3 años más. Y justo aproximadamente en agosto, son las fuentes que yo he consultado, tiene el primer viaje de regreso a Santiago de Chile, junto con un grupo de otros arquitectos y profesionales que son contratados por el gobierno chileno para venir a construir escuelas, edificios públicos. Otros arquitectos franceses como Emilio Doyer o Eugène Joannon, Carlos Gounod. De hecho, Carlos Gounod estuvo encargado de la remodelación del Congreso Nacional y Émile Jecquier trabajó con él. Se asoció con Emilio Doyer durante algunos años. Y así estuvo yendo y viniendo porque tengo rastros de que él estuvo en París, estuvo en Santiago indistintamente, y ya se establece un poco más en 1902 para el concurso del Museo de Bellas Artes, se establece en Santiago. Te voy a interrumpir un poquito a ver si nos puedes mostrar alguna foto de Emilio, porque lo interesante también es que Yolanda, bueno, viajó a Europa, a París recientemente, y ella encontró muchas fotografías de Emile Jecquier, o de Emilio Jecquier, y fotos que esa, por ejemplo, aparece en el catálogo de la exposición del centenario de 1910 del Museo de Bellas Artes, y generalmente se le encuentra como a Parece que es través de... otra foto de la misma sesión. Ah, ¿será Porque otra? porque él está No, se mirando de parece frente más. en la del catálogo. ¿Ah? En la del catálogo está mirando de frente. No, es que en el Hay catálogo dos. aparecen Ah, dos puede fotos. ser. Aparece esta y una de frente, pero Ujú. aparecen casi ya como, no puedo decir fotocopiadas, pero han pasado por muchos procesos de impresión, entonces ya no se ve con esta nitidez, Claro. que esa es Es de espectacular, un se poco ve, posterior. La sí. anterior era de 1895, la tengo fechada. Y esta es de 1910, cuando Émile Jecquier tenía 44 años de edad. O sea, ese es el look que tenía para la inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes. Exactamente. Exactamente. Y Yolanda también ha recurrido a muchas fuentes. Y eso es increíble porque ella rastreó todo el árbol genealógico de Emilio Jecquet y descubrió muchas cosas, descubrió cartas. Cuéntanos un poco de esas cartas que tiene un primo que eran de una tía de Emilio Jecquet. Todo un enredo. Es que, bueno, la familia Jecquier, a diferencia de otros contemporáneos suyos, eran bastante viajeros. De hecho, yo me he encontrado con una de las memorias de una sobrina de don Émile Jecquier, que se llamaba Marguerite Essel Jecquier, y ella contaba en sus memorias justamente, dice, mi familia por el lado inglés, porque ella es mitad inglesa, mitad francesa, mi familia por el lado inglés no viajó mucho, no se alejó ni, no sé, ni 20 millas de su pueblo, pero mi familia francesa estuvo por todo el mundo, a diferencia de las personas de la época. Entonces, eh, yo me he contactado con descendientes de Jecquier y familiares de Jecquier aquí en Santiago, también en Francia, en Sí, Inglaterra y en Argentina. de hecho por ahí dice, Ahí estoy está en don Santiago, Santiago, muchos saludos nieto a de... Santiago. Hola, gracias por Gracias estar por acá. venir. Don Santiago Sí. es una de mis fuentes, efectivamente, porque he conversado con él. Me ha mostrado unas fotos preciosas de unos planos que hizo su abuelo a mano. Me ha mostrado unas fotos de unos instrumentos de dibujo de Don Emil, de unos compases, lápices que él conserva. Y la caja tiene una inscripción de la Casa de Artes donde se compró allá en Francia, que yo fui a visitar el sitio donde compraron esa caja, que ya no es una casa de arte, sino es una galería. Bueno, entonces he estado en contacto con todas estas diferentes personas y algunos guardan algunos recuerdos, guardan unos documentos. Aparte, hay un descendiente de la hija menor de don Emile, que es Jean-Michel Jaime, que está en Francia, y él es bastante curioso con respecto a la familia, a la genealogía de su familia, se ha dedicado a recopilar, porque su papá era un entusiasta, el papá de este señor, que era el nieto de don Emile, era muy entusiasta de su abuelo, admiraba mucho a su abuelo, tenía ganas de conservar su historia y su legado, entonces escribía memorias, conserva una cucharita
que le dieron en el vapor que viajaron de Buenos Aires a Londres. Él conservó una cucharita de 1920, o sea, no, el señor. Y él ha preparado pues un árbol genealógico bastante completo, con información de todas partes, de los Ahí está. registros de París. Émile Jecquier es el hijo de don Santiago, el bisnieto de Émile. Está toda la familia reuniéndose. Y qué bueno. Bueno, los de Francia lo verán más tarde porque ahora debe ser como medianoche. Sí. Pero bueno, y hay una persona que es don Robin Jecquier, que vive en el sur de Inglaterra, que él es descendiente del hermano de Émile, que se llamaba Jean-Daniel Victor Jecquier, y él se radicó en Inglaterra. Y entonces es de esta rama, él es el bisnieto, es de esta rama de donde desciende Robin Jecquier, y él es el que ha descubierto en su familia, en posesión de un grupo de cartas muy importantes que todavía no sabemos el contenido. Él sabe que tiene algunas cartas escritas por Henri Jecquier, que es el papá de Émile. Y bueno, todavía no las he visto porque estamos lejos, pero estamos trabajando para poder acceder a Ahí ellas. El está señor tiene mandando mucha... saludos. Hola, Bea, felicidades, gracias. Araya, Beatriz Araya. Sí, se acaba de titular de magíster, por eso la felicito. Ah, sí. Y entonces hay muchas fuentes primarias novedosas que estoy recién empezando a acceder. También Jean-Michel Jaime, que el que hizo el primer árbol genealógico que consulté, él tiene muchas fotografías. Las fotografías de esas que acabo de mostrar, esas son de él. Fotografías de algunas obras, de momentos familiares, de matrimonios, y datos claves como para entender y tener certezas de más o menos los viajes de ida y vuelta de toda la familia entre Chile, Francia, después Argentina, porque justamente el único hijo varón de Émile se radica en Argentina, y de ahí es donde descienden don Santiago, Émile, que están en Argentina. Es que Emilio fue súper Ujú. viajero en realidad. Tuvo Claro, una hija en Alejandría. De hecho, efectivamente. se casó después de tener varios de sus hijos. O sea, no tuvo una vida tan tradicional como uno lo hubiera pensado para un arquitecto que uno cree que es de la élite social santiaguina. Que ahí vamos a ir viendo que tan, no era una persona que perteneciera o que se ciñera a los parámetros de la élite o de la burguesía santiaguina. Claro, para nada. Yo tengo la impresión de que era una persona y una familia que tiene este mismo espíritu, porque yo conversando con los familiares tienen historias, tienen voluntad de destacar en diferentes ámbitos. Bueno, el abuelo de Émile, digamos, el hijo, único hijo varón de Émile Jecquier, fue aviador en la Primera Guerra, fue mecánico de vuelo, y se casó con otra aviadora. Entonces su familia, este lado está muy ligado a la aviación. Después hay personas que son decoradas por el ejército francés, decoradas por el ejército inglés. Hay una de las sobrinas fue la que fundó la primera escuela francesa en Portugal, porque también vivieron en Portugal, otro lado de la familia. O sea, hay una serie de historias de gente como de avanzada. Eh, eh, digamos que yo creo que había un ánimo por eh, conocer el mundo, por destacar, por hacer más cosas de las que podría esperarse en la normalidad, ¿cierto? Y claro, eso también para mí parte un poco de darme cuenta de la estructura de la educación de Émile Jecquier. Empezó estudiando en la École Especial de Arquitectura, 3 años, diplomado, pero no se quedó ahí, tenía algún interés mayor en seguir estudiando, seguir perfeccionándose, y entró a la École des Beaux-Arts Mm. de París, que es la escuela más prestigiosa, y ahí estuvo 3 años más, obtuvo algunos premios. De hecho, una de las medallas que obtiene en su último año, una medalla de plata, se la envían por correo a su papá porque él ya había partido a Santiago. Qué Y tierno. Henri Jecquier escribe diciendo, muchas gracias, pero mi hijo está en Santiago, yo conservo la medalla, pero si se quieren comunicar con él, tienen que escribirle a Santiago de Chile. Inmediatamente había partido ya. Y bueno, como cuentas, efectivamente, antes de estos viajes, en 1885, es que tiene su primera hija en Alejandría, Egipto, que no sé exactamente por qué
estaba en Egipto, puede ser que haya tenido, estabas tú estudiando en la École Especial de Arquitectura, puede haber sido un viaje de estudios, puede haber sido un viaje de apoyo como de trabajo a algún profesor. No tengo más documentos de ello, más que la partida de nacimiento de su hija mayor en Alejandría, Egipto, con los nombres de ambos padres, legalizado por la legación francesa en Alejandría. Entonces, esa es una de las excentricidades. O sea, tú descubriste que él, además de ser viajero, era un poco nómade, Uh -huh. que cambiaba de domicilio muy seguido en Santiago, y También. algunas cartas donde se le describe como súper sociable, como el hermano amistoso, y más altero en realidad, una cosa así. Sí, sí, justo en la hija mayor de Jean-Daniel Victor, que es sobrina de Jules Emile, que se llamaba Marguerite Esseljequier, ella escribe unas breves notas, como algunas páginas de memoria, y ella contaba que cuando vivían en París con su papá decía sí, él se dedicaba mucho a trabajar en el banco, eran banqueros, y decía, sí, tengo unos amigos, tal y tal, y que ella decía, yo recuerdo que los amigos que él mencionaba eran más amigos de mi tío Emil, porque decía, Ujú, los tres hermanos eran guapos, pero el más guapo era mi tío Emil, y ujú. también el que disfrutaba más la vida, el que era más sociable de los tres, así que él tenía una hordas de amigos, era la expresión que parece, que tenía muchos, muchos amigos, y que seguramente eran los amigos de Emil y no de su papá. Ujú. A mí O me llama sea, la yo atención lo porque que, es una primera caracterización de su personalidad que yo no tenía idea. yo lo que encuentro es que a esta distancia de tantos años ya, o sea, son, no sé, por lo menos 110 años, tú hayas logrado definir un perfil de él, que es algo muy difícil de descubrir, a pesar de buscarlo tanto en fuentes que son primarias, las cartas, los testimonios directos y todo. También me gustaría que nos contaras un poco de su opción en educación, porque tú me contabas que la primera universidad donde él estudió arquitectura era mucho más moderna para la época, y ahí él aprendió conceptos que tenían que ver más con cómo estructurar, cómo edificar, con nociones técnicas, una enseñanza mucho más moderna que la que estudió luego, que tenía que ver más bien con el reconocimiento, con los oropeles, por decirlo de alguna forma. Claro, eso es un debate complejo, es un debate difícil entre dos estilos de enseñanza y dos escuelas, porque ese es un debate que existe a partir de la mitad del siglo XIX en Francia, porque la École de Beaux-Arts es heredera de las academias, de las Académies Royales de Artes y de Arquitectura, ¿no? Entonces tiene una tradición centenaria, tiene una manera de enseñar la arquitectura, una preocupación por el estilo, por el saber dibujar, por el saber transmitir, los ornamentos, y también por ser como el arquitecto como centro, líder de la obra, pero también artista, es un arquitecto artista. Entonces, en esa época, en Francia no había un diploma de arquitecto, porque los mismos arquitectos decían, nosotros somos artistas, no podemos ponerle un diploma y decirle al arquitecto cómo ejercer su profesión porque es un artista. Entonces, ese debate estaba eh, muy vigente en ese momento, y había otros arquitectos que decían, no, tenemos que poner como un estándar, porque puede ser que haya gente que estudia con un profesor, con otro, muy poco tiempo, otros pasan años en la escuela y no es lo mismo. Entonces, ese debate hace que surjan otras escuelas como la École Especial de Arquitectura, que era considerada una escuela experimental, era una escuela privada fundada por Émile Trelat, y entonces en esta escuela sí había diplomas. Había un diploma del arquitecto higienista, del arquitecto constructor, como especializaciones, y eran 3 años de estudio, un sistema bastante parecido al de la École de Beaux-Arts, pero que tenía un enfoque técnico y que tenía una manera un poco distinta de sacar a sus alumnos al mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí Émile Jecquier tuvo un gran desempeño, salió de hecho segundo mejor de su promoción, y tenía algunos premios de estereotomía, que es este dibujo en 3 dimensiones, ornamento y construcción. Y luego él pasa a la École de Beaux-Arts, que evidentemente si uno revisa la historiografía y
lo que significa la École des Beaux-Arts en el mundo cultural, a nivel general en el arte, no solo en la arquitectura, claro, tiene un prestigio mucho mayor, un prestigio global prácticamente. Para una persona que va a trabajar fuera del país, el prestigio de la École des Beaux-Arts es insuperable. Por otro lado, en la École des Beaux-Arts, no vamos a poder abarcar esto, pero es un No, sistema muy estratificado y jerarquizado de enseñanza y es muy competitivo. Y el objetivo último de los estudiantes de arquitectura era obtener el Grand Prix de Rome, que era una competencia de élite absolutamente, y podían pasar 7 años tratando de lograr ese Grand Prix de Rome, pero el alumno que lograba el Grand Prix de Rome tenía una beca para ir a Roma a estudiar los órdenes clásicos in situ, por un par de años, y mandaban dibujos de regreso a París para ver que vean cómo les iba yendo, pero después de eso regresaban a París y iban directo a un puesto en monumentos nacionales, en el gobierno, como director de obras, como profesor de teoría en la misma escuela. Entonces era muy competitivo por el prestigio que eso generaba y que te abría todas las puertas. Entonces, claro, se eso entiende que, generaba exactamente, una tenía carta una segura de éxito. inversión, ajá, exacto. Ujú. Oye, y quisiera ir al tema del concurso. Uh -huh. Emilio Yequier regresa a Chile alrededor de 1902 y participa en el concurso que se convocó para el diseño del edificio, que lo convocó el Estado de Chile, para contar con un edificio moderno con el cual celebrar el primer aniversario de la República. Y Emilio Yequier gana. Cuéntanos un poco de este concurso, no sé si se ha descubierto un poco más de las bases, contra quién participa y por qué lo eligieron en el fondo. ¿Qué habrán visto en su proyecto que lo eligieron como el proyecto ganador? Claro, no sé todavía, no he encontrado las bases, tengo esperanza de encontrarlas cuando regrese al Archivo ¿Ya? Nacional, cuando vuelva a abrir el Archivo Nacional. Después de Pero la no he pandemia. encontrado las bases en sí mismas, no tengo como los oficios, he visto donde se nombra la comisión para preparar las bases, hay una comisión para preparar luego el jurado del Congreso, sí, del concurso, efectivamente era para el primer centenario de la República. Son varias iniciativas que surgen un poco a la vez, es el Museo de Bellas Artes, es las estaciones Providencia y Mapocho, que se tratan de impulsar como los edificios públicos que iban a ser el símbolo del centenario, termina siendo el museo el que se consolida y con el que se inaugura las fiestas del centenario. Y el concurso lo ganó, según las notas de prensa, en reñida lucha con Alberto Cruz Montt, y no sé cuántos proyectos se presentaron, no sé si fueron solo 2 o si fueron más, pero los comentarios son que alaban como el nivel internacional absolutamente exquisito de lo refinado de la arquitectura del proyecto, y que claro, que nos trae, como que nos lleva a Santiago a un nivel internacional, al mismo nivel de Francia, de París, de las capitales internacionales, con este tipo de proyectos. Y no le falta razón. Uh-huh. Y cuéntanos un poco de cuáles son los elementos modernos que se incorporan en la construcción del museo. Por ejemplo, entiendo que el hormigón armado, por ejemplo, Mira, un me elemento. saludan de la Casona Puyó, que es otra de las obras Ah, de Émile Jecquet, que está ahí en Barrio qué Artes. bueno. Bueno, hay que agradecerle a toda la gente que se está uniendo al live y recordarles que pueden incorporar preguntas. Agradecerles sobre todo porque estamos en las vísperas del 18, es el 17 y la mayoría de la gente en este momento está pensando en celebrar o en descansar. Así que muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Pero cuéntanos un poco de esos elementos modernos de la arquitectura. Ya, perfecto. Sí, mira, el edificio, cuando uno lo ve, es muy tradicional, estilos neoclásicos, los estucos, algunas intervenciones Art Nouveau, muy siguiendo los órdenes clásicos del academicismo francés, pero si uno se da cuenta de cuál es la materialidad, cómo se construyó, devela unas intenciones bastante modernas del arquitecto, porque este es el primer edificio público en el que se apoya en la utilización de hormigón armado en Chile.
tiene algunos elementos de hormigón armado, los muros son de albañilería, tiene elementos radieres, vigas de hormigón armado, y bueno, tiene una techumbre de acero con vidrio que fue completamente diseñada por Jequier y importada de la compañía, una compañía belga que preparaba estas estructuras de acero. Y esto también es un avance porque imagínate en 1903 empezar a hacer un proyecto en el que esta estructura es completamente prefabricada, se mandan los planos, se trae de Bélgica a Santiago Claro. y se tiene que armar en un edificio que ya venía con sus medidas, tiene que haber unos pequeños ajustes, ¿no? Es una cosa muy avanzada si uno lo piensa. Si ahora contemporáneamente piensas en elementos prefabricados que vienen del exterior, igual es súper difícil. Sí, hasta Entonces, ahora uno, sí, uno no se imagina, todavía para uno es complicado comprar elementos que vienen desde fuera. Ahí alguien nos dice desde la casa Inés Puyó, que recuerdan que es la única casa privada que construyó Emile Jequier, o es la única yo que queda en creo pie. que es la única que queda en pie. Yo tengo entendido que hizo unos chalés en Providencia, en Los Leones. También hay una casa, la casa donde está la sede de los Boy Scouts de Chile, es atribuida a Jequier, no sé si Ah, es atribuida. Y hay algunos edificios de renta que no se conservan. Hay fotografías de algunos edificios de renta como de departamentos, no se conservan. Pero y es la ahí, única que queda y está conservada, sí, es la Casa Puyol. y ahí, Gloria Cortés, que es curadora del museo, nos cuenta que la casa Puyó fue hogar de la gran pintora Inés Puyó y que facilitó talleres para artistas cuando, después del incendio que quemó la Escuela de Bellas Artes. Así que es como también un espacio Es una muy segunda casa. importante, sí, para la comunidad artística. Y también merece que se siga conservando porque es una casa Sí, preciosa. sí, es preciosa. Bueno, entonces estábamos en el tema de los elementos modernos. De hecho, tú me habías contado que Emilio, ya que al mismo tiempo que encargó la estructura de fierro para la cúpula del museo, encargó también la estructura de fierro para la estación Mapocho. Y no sé Sí, si tú también. sí, hay unos documentos en el Archivo Nacional, unas cartas oficiales, donde él recomienda, ya que estaban los tres edificios casi construyéndose al mismo tiempo, recomienda comprar las tres estructuras a la vez, porque si iba a ser, técnicamente iba a ser mucho más viable hacer un solo envío, se iba a ahorrar dinero al hacer una sola compra a la misma compañía, y también se iba a ahorrar dinero al contratar solamente al mismo grupo de técnicos, porque trajeron a un grupo de técnicos en carpintería metálica de Francia que vinieran a Chile para que pudieran dirigir las obras. No era así nomás llegar y armar, parece. Entonces tenía que venir personas especialistas a que dirigieran esas obras. Entonces hay unos oficios de Jequier insistiendo en este tema para que paguen los adelantos. Efectivamente se logró hacer de esa manera, felizmente. De hecho, se dice que la estructura de fierro de la estación Mapocho no calzó tan bien y hubo que hacer algunos Parece que hubo calces. saber, sí, unos pequeños ajustes. Después, posteriormente, se contrató a la misma compañía para el techo de la escuela. De la Escuela de Bellas Artes fue un poco posterior ese techo. Ah, ¿en serio? Eso sí que no lo sabía. Yo pensaba Sí, que eran los dos construidos al mismo tiempo. porque esta nave llegó, parece, un par de años antes. La del Museo de Bellas Artes, Claro, la del museo. en 1907, creo. Y la otra en el 9. Mira, no tenía idea de ese dato. Y otra cosa que es súper interesante es que nos cuentes el simbolismo que reviste el edificio que acoge el museo. Eh, ¿Qué es por qué es tan importante este edificio? Porque algunos arquitectos incluso dicen que es el edificio más bonito o más importante de Santiago. Bueno, este edificio hay que verlo también en la época en que estaba hacia ahora. Uno igual visitándolo de tanto en tanto lo ve y es bastante imponente y está un poco más perdido entre otros edificios y el ruido y los autos, pero en esa época era absolutamente impactante. Era un Mm. edificio estar
en el medio de un jardín con una vocación de pabellón de exposiciones, que también eso era distinto. Los edificios Claro. en Santiago están a fachada continua, sin mucho retiro de la vereda, digamos, no tenían esa posición de pieza única como objeto de arquitectura rodeado de un jardín. Eso era bastante distinto. También es el primer edificio diseñado y construido para ser museo en Sudamérica, en Chile, y, porque en Argentina hicieron otro en 1911, y además es lo que simboliza esto como avanzar a Santiago hacia la modernidad con un edificio de estas características, Mm. de esta categoría de calidad de arquitectura, materiales constructivos modernos de última generación. De hecho, solamente en 1900, un año antes, es que en el Gran Palais y en el Petit Palais fue el primer edificio público de Francia en que se utiliza el hormigón armado con la patente Cotanzan. Y eso es 1900. Entonces, es muy importante estar como más o menos a ese mismo nivel. Además, se celebra el centenario, se elige el Museo de Bellas Artes como el edificio que representa la consolidación de la idea de nación en Chile, y es un edificio dedicado a las artes, Claro. a exponer las artes, a enseñar las artes. Entonces es muy significativo, no es un palacio de justicia, no es ni siquiera el Congreso, es un museo de arte. Y creo que eso hay que tomarle el peso también a lo que eso significa. Estamos hablando de un momento muy importante en la historia de Chile en la que se escoge a la cultura y al arte como en el centro del desarrollo, en el fondo, Exacto. pero también bajo un modelo que es absolutamente europeo, o sea, con los ojos puestos en Europa y tratando de emular la sociedad parisina de la época, pensando en que de ahí venía lo mejor o lo más desarrollado o evolucionado en lo que se refiere a cultura, arte y arquitectura. Bueno, y también era un poco alejarse de la tradición hispana, alejarse de la Claro. tradición colonial, remarcar que somos independientes como naciones hispanoamericanas y no queremos seguir siguiendo estas tradiciones españolas, entonces miramos otros modelos. Era Francia, era Inglaterra, posteriormente será Estados Unidos, pero en esta época Francia era la líder del mundo cultural a nivel mundial. Y en otra entrevista que yo escuché por ahí, tú contabas que habían algunos elementos que Jequier supo adoptar muy bien al territorio chileno y a la forma de ocupar el espacio, de habitar en el espacio en Chile o en la sociedad santiaguina de esa época. Claro, porque justamente cuando hablabas de esto de imitar la vida francesa, es un poco más complejo que eso. Siempre se escuchan estos conceptos de la influencia francesa, del afrancesamiento, de la francofilia, y sí, es un poco así, pero también en arquitectura y en otras disciplinas y en otros aspectos de la cultura, este intercambio, esta circulación de ideas es mucho más compleja que eso. No es de un lado como que se exporta y se traslada, sino que se adaptan, hay traducciones, idas y venidas, entonces hay conceptos que son un poco más complejos y que a mí me gusta revisarlos a la luz de un concepto que se llama transferencia cultural, que es un poquito más complejo que influencia, que no es una copia, que puede ser que Chile también influencia en Francia, que hay otro tercer país involucrado o tercer espacio cultural involucrado, es un poquito más complejo. Y esto también nos ayuda a entenderlo mejor, porque tiene muchas aristas, tiene muchos, no es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, hay elementos de la cultura francesa que se trasladan tal cual, que son estilísticamente equivalentes, pero también hay otras cosas de la cultura chilena que tienen que permanecer. Hay una resistencia que tiene que estar no solamente ligada a la resistencia a los sismos, sino también ligada a una resistencia cultural. Hay algunos elementos que tienen que traducirse y manifestarse también. ¿Como Hay cuál? una adaptación, bueno, hay una adaptación de escala, por ejemplo, lo que corresponde a un edificio de esta magnitud para una ciudad como París, que tiene otras dimensiones, otra población, otro público, porque es gente que está acostumbrada a otro movimiento cultural, que a lo que se ve aquí en Santiago es una cosa mucho más inaugural. El primer edificio dedicado para ser museo, que propiamente se va a poder exhibir las obras y la colección del Museo de Bellas Artes de Chile, se van a poder exhibir por primera vez como diseñado, como parte de una muestra y tal. Entonces, tiene que haber una adaptación un poco a esa escala,
a la escala del público, a la escala de también de cómo se habita el territorio, como tú misma dices, si comparamos con los pabellones en Francia, el Petit Palais, el Gran Palais, están en un parque también, en unas grandes avenidas, junto al río, acá también junto al río, un terreno que se le gana al río, pero en el momento en que se ubica ahí ese museo está un poco a las afueras, todavía no está en el centro como puede estar ahora, sino está un poquito a las afueras. También es un revolucionario en ese sentido de ubicarse en un espacio urbano distinto para la época y un poco orientar el crecimiento de la ciudad hacia ese lado, hacia el oriente, empieza a crecer también la ciudad hacia esos límites y el museo es uno de los edificios que empiezan a destacar en ese panorama. De hecho, creo que costó encontrar terrenos. O sea, primero se pensó en Alameda y se pensó precisamente en esa plaza que está como al costado del Cerro Santa Lucía, Sí, pero después se desechó porque la Municipalidad de Santiago en ese momento tenía pensado hacer una plaza que efectivamente hizo. Entonces, el edificio también como que se acomodó al terreno que se pudo encontrar, ¿o no? Sí, el concurso se llamó el concurso con la ubicación en la Plaza Vicuña Maquena, que es la plaza que está justo al lado de la Biblioteca Nacional, que en esa época no estaba la Biblioteca Nacional, sino estaba el Convento de las Claras, y el otro lado el Cerro Santa Lucía. Entonces, esa plaza tiene otra forma, otras dimensiones, tiene una planta trapezoidal un poquito aguda hacia la punta, entonces el proyecto era diferente. El proyecto, como la organización de la planta de la Escuela de Bellas Artes principalmente, era distinto y se cambió completamente. Entonces, el concurso lo ganó Emilio Requier con este proyecto, y cuando ya se decide empezar la construcción, se aprueba el presupuesto, todo, se cambia el lugar y por estos temas que tú estabas mencionando, y se decide ponerlo en el parque forestal, en estos terrenos justamente contemporáneos a la canalización del Mapocho, estos terrenos que se empiezan a ganar al río. Y claro, es una apuesta, es una decisión política en un momento, y después también van a haber aspectos técnicos de que por justamente ser un terreno ganado al río, y por la resistencia de los materiales que tienen que tener para construir en ese terreno, también es mucho más favorable poner estos elementos de hormigón armado, que iba a ser más económico, más resistente y más rápida la construcción. Claro, y se necesitaba construir rápidamente para llegar a la celebración del centenario. Hay que recordar también que la primera sede del Museo Nacional de Bellas Artes fue en el Congreso Nacional de Santiago, en el ex Congreso. Siempre se habla de los altos, suponemos nosotros que es en el segundo piso del Congreso Nacional, y por lo tanto funcionó en un espacio que no era ideal para funcionar como museo, muy abarrotado con muchas obras. Después se trasladó al Partenón de la Quinta Normal y después por fin a su sede definitiva, que es la actual, que es el edificio, el Palacio de Bellas Artes. Exactamente. Exacto. Y me gustaría, hay un tema que se habla mucho en la literatura, generalmente en los folletos, uno siempre encuentra el tema de que el museo se inspiró en el Petit Palais o que copia algunos elementos del recorrido interno del Petit Palais. ¿Tú sabes si se ha podido entender si eso es un mito o una realidad, si es, hasta qué punto eso es cierto? Bueno, si uno mira las elevaciones de los edificios, a primera vista son bastante parecidos. Si bien, bueno, el Petit Palais es mucho más grande, si bien significa pequeño palacio, pero es mucho más grande que nuestro Palacio de Bellas Artes. Entonces hay diferencias de escala, de tamaños y de proporciones que son muy distintas. Si uno ve, la estructura de la fachada es parecida, en el que tiene dos cuerpos como ochavados, con sus cúpulas, unas series de ventanas y unas columnatas en el centro con una puerta con arco de medio punto, pero en el caso del Museo de Bellas Artes, el arco de medio punto no continúa hacia la estructura de propiamente tal del edificio, sino que en el edificio de Bellas Artes tiene un tímpano partido. Las cúpulas son distintas, entonces, pero claro, tiene una estructura similar, sin embargo el recorrido interno no es tal. El recorrido interno o la planta más puede parecerse al Gran Palais, que es el otro edificio, el otro pabellón que está al frente del Petit Palais. Y que el Gran Palais
sí es mucho más grande, pero también tiene una disposición así como lo que nos pasa cuando entramos al Museo de Bellas Artes, que uno está afuera, entra por esta puerta, tiene como una pequeña crujía, una transición y luego se vuelve a abrir el espacio. Eso mismo pasa en el Gran Palais, que tiene también una pequeña crujía y luego vuelve a abrirse el espacio en una gran nave monumental, gigantesca, también de acero, pero con una forma y una estructura bastante más parecida. Entonces yo diría más que es una adaptación que puede ser entre el Petit Palais, el Gran Palais, la sede misma de la École des Beaux-Arts, puede tener cosas de la Ópera Garnier, o sea, es una articulación de elementos y de modelos que claramente se pueden explicar por la transferencia cultural y mucho más complejo de decir que es la copia del Petit Palais o que se inspiró en el Petit Claro. Palais. Lo mismo pasa con el estilo, que en muchos folletos, y de hecho por mucho tiempo en el museo también se hablaba que era de estilo neoclásico, con elementos de arquitectura de fierro Art Nouveau. Y al parecer no es tan así eso del estilo. Es que el estilo a esta altura es relativo porque, claro, el estilo sí es neoclásico, pero es un neoclásico academicista. Hay unos órdenes que se respetan, pero hay unas ciertas libertades del artista, artísticas, en el uso de estos elementos, en el uso del ornamento. Es muy delicado el uso del ornamento que hace Jequier, maneja estos ornamentos de manera muy rica, se logran expresar su voluntad en el dibujo, se logra expresar también en la construcción, encontró manera de plasmarlo. Entonces hay algunos elementos de Art Nouveau, sí puede ser, pero hay adaptaciones, cosas estilísticas, un poco también libertades que se puede tomar él. Entonces, justamente el dominio de los estilos que se enseñaba en la École des Beaux-Arts les permite eh, estirarlos un poco y manejarlos de manera un poco más libre. ¿Y cuáles son esos elementos que maneja de forma más libre, donde Bueno, se de muestra repente como... el usar, no sé, el tímpano partido para albergar el friso de la alegoría de las bellas artes, el cambiar las cúpulas de domo por las cúpulas octogonales, el que el domo en la nave también sea octogonal en las esquinas y que justo calce con la estructura interna. Tiene mucho oficio para manejar esos detalles, ¿no? Eh, yo creo que son sutilezas, pero que dan cuenta de cómo del oficio que él tenía, del nivel de arquitectura que estaba acostumbrado a producir. Y porque esta adaptación se hace para el proyecto del concurso, en los planos del concurso, y que luego los tiene que adaptar a un terreno distinto, a una proporción distinta, a unos ángulos distintos, y se logra con solvencia. Bueno, y en Santiago, Emilia Quien estableció una oficina y ahí trabajó con un primo, que era Julio Bertrán, que era fotógrafo. De hecho, tenemos fotos de él en la colección del museo. Hubo una especie de compañerismo, lo apoyó. ¿Tú sabes si se sabe en qué forma trabajaron de manera conjunta? ¿Cómo fue eso? Creo que en uno de el Cité de las Palmas me parece que trabajaron juntos de diseño, pero cuando Émile Jecquet volvió en 1902 a Santiago, él abrió una oficina junto con su primo Julio Bertrán. Julio Bertrán también estudió en la École Spéciale d'Architecture y trabajaron juntos un tiempo. Y no sé si es que participó en este concurso o no, pero era más o menos esa época. Era más o menos esa época. Luego ya empezó también la carrera de Jekyll, empezó a despegar a partir de 1905, que ya empiezan más encargos oficiales como la estación Mapocho, la estación Providencia, los tribunales de justicia, junto con Emilio Dolé. Eh, la Bolsa de Comercio es bastante posterior, pero en medio de este trabajo con Julio Bertrand tenía otros colaboradores, Aubert, Henri Grosjean. Había una comunidad francesa de arquitectos y de dibujantes que a él podía recurrir. Tenemos que saber que son los inicios de la enseñanza de la arquitectura en Chile. Se fundó el primer curso de arquitectura en el mediados del siglo XIX y en los 80 se abrió la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y él de hecho fue convocado en un momento para revisar el plan de estudios de la Universidad Católica y fue el primer director de la escuela
uno de los más importantes directores de la Escuela de Arquitectura, encargado del taller de arquitectura en la Universidad Católica. Se le recuerda con mucho cariño, se valora mucho su aporte en la manera de enseñar arquitectura en la universidad. Hay una pregunta de Espinosa Atelier. Dice, ¿la veta masónica tuvo que ver en la distribución de espacios y ornamentación numérica dentro del edificio? Ahí yo me quedo un No que yo poco sepa, no, loca. no tengo información sobre eso, pero voy a buscar ahora. Hay algo que nosotros descubrimos cuando hablamos, que hay un álbum de arquitectos de la Universidad Católica y aparecen dibujos y láminas del museo. Yo cuando los vi pensé que eran otros proyectos que habían participado para la construcción del museo y dije, oye, eran todos muy parecidos. Dije, algo tiene que haber en las bases. Pero tú me contaste que esos dibujos eran láminas de estudiantes a los que Jequier les enseñaba o les pedía que hicieran para que ellos mismos fueran aprendiendo, porque era súper importante cómo dibujar los edificios. Exacto, era una metodología muy parecida a la que se enseñaba en la École de Beaux-Arts y la que él también trató de plasmar en su enseñanza en la Universidad Católica, y bueno, que también se iba a concretar de manera más tangible en la Escuela de Bellas Artes, porque ahí se construyeron lobbies, que son los casilleros o las habitaciones para los artistas, porque estos concursos, en la metodología del taller de arquitectura y el taller de arte era por medio de concursos. Entonces el profesor impartía las clases, qué sé yo, y los alumnos hacían sus esquís o sus ejercicios y luego competían entre ellos, digamos, el profesor corregía todos los trabajos, se declaraba uno en primer lugar, segundo lugar y así. Entonces eso, para los trabajos finales tenían que los alumnos pasar varias horas encerrados en estos casilleros, pequeños talleres. Entonces, la arquitectura necesitaba tener una cierta configuración para permitir ese tipo de enseñanza. Entonces, por eso es que esto se iba a manifestar un poco de manera tangible en la nueva Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. Oye, pasando a otro tema, ¿qué pasa con Emilio Jequier cuando viaja, cuando regresa a Europa? Eh, ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué regresó a Europa? Si es que se puede tener una respuesta. Bueno, no sé si encontraremos alguna carta que nos diga por qué, por qué regresó a Europa, pero en 1919 yo encontré una fotografía como de una placa de homenaje que le hacen los contratistas de Santiago, y que claramente es como una despedida, ¿no? Hay unas placas con los nombres de diferentes contratistas y con la foto de Jequier y con la fecha de 1919. Yo sé que en 1918 me parece que renuncia a su trabajo en la Universidad Católica, y en 1920 toda la familia se muda de regreso a Francia. La familia Jequier, sus hijas y los maridos de sus hijas regresan a Francia. Y en Francia estaba su hijo, porque su hijo se había enlistado al ejército para la Primera Guerra Mundial. Entonces, se reencuentran allá y primero se instalan en París. Él aparece en algunos directorios de arquitectos como arquitecto honorario, como que está retirado, como que no ejerce propiamente tal. Pero encontré también una fuente de uno de sus descendientes que tiene un monumento funerario que Émile Jequier diseñó, que es como aproximadamente 1930-37, que está en Marruecos. Y existe una fotografía, y el dato de que y la fotografía dice de la familia de Henri Jequier, que no es de su padre, sino de uno de sus sobrinos, que fue militar en Marruecos, en Tánger, y allí es donde está este monumento diseñado por Émile Jequier en su tiempo de arquitecto honorario que estaba en Europa. No sé si él viajó, lo hizo a distancia, pero bueno, está la foto y está ahí una curiosidad por seguir investigando este tema. Bueno, se retiró en Asnières-sur-Seine, que es como un banlieue, una zona de las afueras de París, y allí falleció en 1949. Hay alguien que pregunta si hay alumnos conocidos
de esos ejercicios que hacía hacer Emilio Yequier en la Escuela de Arquitectura. Sí, lo vi. Sí quisiera encontrar dibujos, sí quisiera encontrar que se conservan. De sus alumnos no he encontrado nada. Tengo que ir a ver si tengo mejor suerte en el archivo de la Facultad de Arquitectura, si tengo mejor suerte en el archivo del museo, en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas. He encontrado en Francia una publicación con un dibujo de Jequier en una revista que es La Construcción Moderna. Hay hay unos dibujos de Forteza en ese álbum de, no me acuerdo el nombre. Sí, pero no de los esquís, no. Esos son como los trabajos finales. El Ya. álbum de arquitectura de la Universidad Católica es de 1923-24. Entonces hay unos dibujos finales, sí, de algunos alumnos de Jequier, Forteza, de Chacón. Hay algunos varios, si le podemos dar el dato. Y hay Y alguien Jequier que está pregunta, sepultado en Asnières-sur-Seine, en el ancien cimetière, en el cementerio antiguo de Asnières-sur-Seine, que en esa época era como las afueras, ahora ya está como metido, digamos, dentro de París, porque hasta con el metro llegas, pero es el borde. Y está enterrado allá. y antes que vayamos cerrando, no sé si nos podrás mostrar un poquitito más de fotos de Emilio Yequier. Yo sé que no nos puede De, mostrar mucho porque esto es de parte de un Emilia, proceso de de sus investigación. Hay obras. fotos, No sé si voy a mostrar una foto del museo antiguo, porque no sé si claro, esa es una foto lo muy han linda. visto. Es una foto del archivo fotográfico del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que está Sí. disponible para todos en su página web, que tienen un catálogo muy rico y están en muy buena calidad las fotos. Y esto es un poco de lo que hablábamos, de lo imponente que se ve este edificio, sin la contaminación visual que hay ahora, Ah, con los autos, con otra cosa, con este paisaje, con este pabellón, este objeto puesto ahí en el espacio urbano, es bien impactante y creo que hasta ahora, si nos abstraemos un poco, podemos conservar y volver a revivir este tipo de impacto que nos produce esta arquitectura, ¿no? sí. ¿Y hay alguna posibilidad que nos muestre una foto de Emilio Yequier cuando ya era más viejito? No sé si Viejito. viejito, porque Bueno, te para muestro, de hacer repente es interesante ver esta foto, wow. que esta es la foto en 1889, cuando Emil tenía 23 años, que es cuando hace su Joven. primer viaje a Santiago de Chile. Más o menos así llegó. Hay unas características bien distintivas de los Yequier que están en su familia, en don Santiago, en sus hijos. Hay don Robin también, que está en Inglaterra. Tienen algunas características, los Mm. ojos, la forma de la nariz, las orejas, tienen bien parecidos, todavía las conservan. Ay, qué Eh, bonita esa foto. Oye, Después te puedo nosotros mostrar ya, esta. ¿qué es eso? Esta es la casa de Emilio Jequier en París cuando estuvo allá de estudiante. Ya. Digamos, entre 1870 y 1889 vivió aquí en Rue de Vauquelin, en París, y es el mismo edificio, se conserva el mismo edificio que en esa época. No sé en qué piso vivía, pero esto está bastante cerca del el Jardin de Luxembourg en París. Eso era parte como del paisaje urbano cotidiano de Emilio Yequier en Claro, París. yo estuve ahora en París en los primeros meses del año haciendo un poco eso, persiguiendo los pasos de Emile Jacquier en En la huella. París, tratando de empaparme con el universo cultural, le llamé yo, el universo cultural que él vivió en esos años en París. Y desde la arquitectura que vio, los museos que visitaba, eh, la música que se estrenaba en París en esa época, que era un centro de la cultura en Europa, se Ujú. estrenaba tal y cual ópera, yo estoy escuchando esa música, se hizo el Salón de Refusé de los impresionistas, entonces hay obras de arte que él tiene que haber estado viendo. Entonces para mí fue interesante un poco construir eso y para que me ayude un poco a nutrir la investigación, a tener otras aristas, otros puntos en que apoyarme para conocer a este personaje tan misterioso. Bueno, ya nos va quedando poquito. Le quiero recordar a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde que yo sé que es más de celebración y de descanso.
quizás no para hablar de estos temas, pero les queremos agradecer y les queremos recordar que este video va a quedar guardado en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, @MNDA Chile. Vamos a tener otro encuentro el 24 de septiembre. Vamos a contar con la participación de Eva Cancino, que es encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, y ella nos va a contar sobre la historia del museo. Pero también me gustaría que tú contaras, tú tienes una actividad que es un seminario en el que tú estás participando y que a lo mejor te gustaría invitar a alguna de las personas que algunos son más entendidos en arquitectura y les puede interesar. Sí, yo estoy organizando un seminario que se llama, es un seminario doctoral que se llama Transferencias, Interferencias, que estoy organizando entre la Universidad Católica, la Universidad Panthéon-Sorbonne y el Laboratorio de Arquitectura de la École de Versailles. Tenemos profesores invitados de Francia, de Argentina, de Chile, de Inglaterra, y estamos trabajando alrededor de la transferencia cultural, de la circulación de modelos en la construcción de la arquitectura en la ciudad, entre Francia y América Latina, porque hay ejemplos de México, de Argentina, de diferentes partes. Ahí está Magalí Franchino, va a participar en ese seminario. Entonces, lo vamos a hacer como webinar online, y son bienvenidos a asistir, porque va a ser abierto. Esperamos tener el apoyo de la universidad. Nos ha permitido poder transmitirlo en el YouTube, el canal de YouTube de la Universidad Católica, así que por ahí lo van a poder seguir. Van a ser 2 mañanas, 18 y 19 de noviembre. Empezamos como a las 9:30 de la mañana, una cosa así. Hay una pregunta que se nos pasó, voy a mover mi celular un poco porque no sé si se me pasó y me la están soplando por WhatsApp. ¿Qué opinión les merece la propuesta del nuevo Museo de Arte Contemporáneo que seguirá la línea y los ejes de la estación, porque el MNBA, que seguirá los ejes de la estación, que está como en la línea del eje de la estación Mapocho? La verdad es que ¿Cuál es propuesta? difícil opinar, porque hay una propuesta ahora de Gonzalo Mardones, que es un arquitecto. Ah, el nuevo MAC. Es difícil. Yo he visto una sola foto. Yo he visto una sola foto y me dio la atención solamente porque vi el museo atrás y hablaban un poco de como volver a ponerlo en laguna, pero he visto solamente esa imagen y es súper difícil opinar, porque no sé, en verdad, ellos dicen que no va a haber pérdida de áreas verdes, dicen que no, que el Se proyecto va a trata de ampliar el adaptar como espacio. que, claro, que se va a ampliar el espacio, pero no lo he podido ver. Me gustaría poderlo ver más en detalle, porque creo que no lo han presentado mucho más en detalle. No, se ha presentado Y yo creo internamente. que el Parque Forestal, siendo zona típica, va a tener que requerir aprobación del Consejo de Monumentos, tal vez una participación ciudadana para llevar adelante estos proyectos. Yo no creo que sea Sí. sin llegar y llegar. Es un proyecto de gran magnitud que ojalá prospere para que el MAC pueda contar con una sede muy grande, más contemporánea, más moderna, con mejores establecimientos y servicios, y también para que el museo se pueda ampliar también También, a todo el que hace edificio. falta, hace falta. Sí. Pero falta para eso y veamos qué va pasando. En realidad no es posible, yo creo, en este momento opinar sobre el proyecto. Sería bueno que se conozcan más detalles. Ujú. Sí. Y bueno, entonces nos despedimos, ya estamos en la hora. 1 millón de gracias, Yolanda. Fue un Gracias a agrado, ti. sobre todo los preparativos, conversar y conocer más sobre Yequer y una serie de cosas que en realidad uno no tiene idea de la enseñanza de la arquitectura en esa época y también de cómo era la ciudad. Gloria Cortés dice que se restaure e invierta en la Quinta Normal. También. Bueno, hay muchas Tenemos muchas opiniones. deudas con la arquitectura de los museos. Sí. Y nuevamente 1 millón de gracias, Yolanda. Ha sido un agrado y te felicitamos también por esta investigación, porque realmente tiene que ver mucho con esfuerzo personal, voluntad propia, o sea, voluntad tuya. Así que Muchas muchas gracias por la invitación. Yo disfruté mucho también. Gracias a todos los que se conectaron y por sus preguntas. gracias. Y bueno, nos vamos y nos despedimos hasta el 24 de septiembre, que va a estar Eva Cancino. Chao. Chao, Gracias. gracias. Chao.